Hello students and welcome to today's English lesson. My name is Miss Amy and I am going to be here with you for this week. We are going to continue Unit 3, which is called Sports and Free Time Activities. And the topic for today is the right equipment. Welcome to week 25. Buenas tardes niños. Bienvenidos a una nueva clase de inglés. Mi nombre es Miss Jamie y voy a estar con ustedes durante el transcurso de esta semana. Vamos a continuar con la unidad número 3, que la empezó a ver la profesora Francis, llamada Deportes y Actividades de Tiempo Libre. Ya el tema para el día de hoy es The Right Equipment, lo que significa el equipo de ropa, ¿cierto? Para hacer deportes adecuado. Bienvenidos a la semana número 25. To start, we are going to see the objective of the class, and it says to identify vocabulary related to sports equipments. Okay, entonces vamos a identificar vocabulario relacionado al equipamiento necesario para practicar deportes. Okay, so a couple of lessons ago, you reviewed sports and you learned some sports. Ya hace unas semanas atrás, ustedes empezaron esta unidad y vieron algunos diferentes tipos de sports, ya algunos nombres. So here we have 4 images of the sports you already saw. Ya, así que tenemos 4 imágenes de los deportes que ustedes ya vieron. So, I want you to think and try to remember the name of these sports. Ya, quiero que se tomen su tiempo y traten de pensar y recordar los nombres de estos deportes que están acá. Tenemos 4 ya. Tenemos 1, 2, 3, and 4. Okay. Ready. So this one is very similar to español and it is called tennis. Tennis. You write it in the same way but with double N. Yeah. Y me parecía el español. Y es tenis, la única diferencia es que se escribe con doble N. Then we have this one, which is called swimming, yeah, swimming, nadar. Then we have volleyball, and then we have karate, right, karate, okay. Those are the sports you already saw with Miss Francis, yeah, estos son los deportes que ustedes ya vieron con Miss Francis. Today we are going to see about 5 more sports. Okay. El día de hoy vamos a ver alrededor de 5 deportes más. Yeah. So we're going to start. But before that, we are going to review 3 words. Antes de empezar a ver otros tipos de deporte, vamos a repasar 3 palabras que ustedes vieron. Play, do, and go. 3 verbos que se utilizan al momento de practicar un deporte. Play, do, and go. Jugar, ir y hacer. So, what sports do they do? Play, go, and do. Remember that for the 3 of this, we have rules. Okay? Recuerden que para cada uno de estos verbos tenemos reglas. Okay? So, we use play when we talk about sports that are in a team. Okay? Sports that are played with a team. And there are competitions. And they are usually played with a ball. Entonces, utilizamos el verbo play para hablar de deportes que se juegan con un equipo. Con un equipo y que requieren una competencia. O sea que siempre va a haber un ganador. ¿Ya? Y usualmente estos deportes se juegan con una pelota. So, we have the example of this one. Si hablamos de fútbol, este sería un buen ejemplo con el que se juega play. You play football. Yeah, uno play football. Then we have the verb go. Yeah, we use the verb go with all the endings in ing. Yeah, todas las que terminan en ing, lo vamos con go. Por ejemplo, go running, go swimming, and go ice skating, como aquí está la niña, ¿cierto? Ice skating, patinaje sobre hielo, ¿ya? ¿Por qué es with go? ¿Cierto? El verbo go es ir. Y uno tiene que salir, vamos a decir, de su casa para ir a patinar. Tiene que salir de su casa para ir a nadar.
tiene que salir de su casa para ir a correr, ¿cierto? Son sports that cannot be practiced inside. Son deportes que no se pueden practicar adentro, por ejemplo, en lugares muy cerrados. And then we have the verb do. The verb do, we use it with sports that are usually individual. You don't need a team and you don't use a ball. Entonces, utilizamos do para deportes que son individuales, que no se necesita un equipo y que no necesitan o que no se ocupa una pelota. Entonces, es necesario saber que la traducción de do es hacer. So, it is needed to say that do is the same as hacer. Ya, el verbo do significa hacer. So, we do yoga, we do karate, we do exercise. Ya, hacemos, por ejemplo, yoga, hacemos karate, hacemos ejercicio. Ya, no podemos decir I do football. Ya, yo no hago fútbol, sino que yo play football. Entonces, play es jugar, go sería ir y do sería hacer. Ya recuerden mantener eso siempre en mente. Y si estuviésemos hablando en pasado, como lo vieron con Miss Francis, pues le diríamos played, porque es un verbo regular, por lo tanto se le agrega ed. Go pasa a went, with W-E-N-T, and do pasa a did, yeah, D-I-D. So we're going to review some sports now. The first one, football. Repeat after me, football. Repítalo después de mí. Football. Very good. Again, football. Very good. Then we have rollerblading. Okay. Again, rollerblading. Again, rollerblading. Very good. Then we have exercise. Okay, to practice exercise. Exercise. Again, exercise. Very good. Then we have cycling. Okay, cycling. Cycling is ciclismo. Okay, cycling. Then we have skiing. Skiing. ¿Qué puede ser skiing? Pensemos qué puede ser skiing. Very good. Skiing es esquiar. Esquiar. Recuerden, en inglés todas las palabras que empiezan con S se pronuncia solo la S, ya no se dice skiing, sino que se dice skiing, ya, skiing, ya. Es lo mismo que con estudiante, ya. No se dice students, sino que se dice students, ya. So we have skiing. Then we have this. These are all the exercises we already saw. Aquí tenemos todo el ejercicio que ya vimos y los tenemos categorizados en do, en play, and go. Now I want you to think, why are these here? Quiero que piensen por qué está cada uno de estos. Por ejemplo, which one was the rule for go? ¿Cuál fue la regla para el go? Cuando un sport iba con go. I go rollerblading. Cuando era con play. Y cuando era con do. Remember, one was in a team. Yeah? One of the three was when you play in a team and in a competition. Ya, uno de los tres era cuando jugaban en un equipo y se hacía competencia. So we have, which one could be? I said that it could be football. Right, very good. You play football. Okay, so you play football or you played football. Okay, then we have that with go, we have all the endings in ing. ing, rollerblading, cycling, skiing with go. And then you do exercise. Remember, you can do it inside of a place, no team, no competition, no ball. Recuerda, do. Puede ser dentro de un lugar, no se necesita equipo, es individual y no se ocupa una pelota. Okay, so now we are going to see some sports equipment we need. Ya vamos a ver algunos equipamientos necesarios que necesitamos cuando vamos a realizar deporte, ¿ya? So, we have this one. Tenemos una raqueta y la pelota para jugar tenis, ¿cierto?
Tenemos unos guantes que son muy necesarios para proteger nuestras manos, un casco, tenemos las coderas y las rodilleras, muy importantes también. Tenemos una pelota de fútbol y una pelota de básquetbol. Aparte, tenemos un protector bucal, aparte tenemos un uniforme y aparte tenemos unos patines, ¿ya? Así que vamos a ver cómo podemos llamar a todos estos objetos, a todos estos equipment en inglés. So we have the first one is a tennis racket. Tennis racket. Say it with me. Tennis racket. Dígalo conmigo. A tennis racket. Very good. Una raqueta de tenis. Se parece al español, la verdad. Tennis racket. Ahora, si yo quisiese hablar of the ball, I will say a tennis ball. This is a tennis ball. Ball. Okay, so tennis racket and tennis ball. Very good. Then we have gloves. 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 Ya, esto podría ser un cognado porque se parece mucho a la palabra globo. Pero no es un globo, sino que son gloves. Gloves son guantes, ya no son globos. Gloves. Then we have something very, very important, which is the helmet. Okay, the helmet. Un helmet, un casco. Then we have this one. We have the football ball and we have the basketball ball. Ya, entonces, todas las pelotas se llaman ball. Ya, pero tenemos que especificar si es una pelota de tenis o de fútbol o de básquetbol o de algún otro deporte. So we say football ball, basketball ball, and tennis ball. Then we have the cubreboca. Este se llama mouth guard. Ya, mouth guard. ¿Por qué? Porque protege nuestras bocas, ¿cierto? La boca de alguna lección, de que se nos rompa. Then we have something very, very important, which is the uniform. Después tenemos algo muy importante que es el uniforme, ¿cierto? Si habláramos de los deportes que utilizan un uniforme, probablemente podríamos mencionarlos a casi todos, ¿cierto? Todos utilizan una vestimenta necesaria. Then we have the final ones, which are the roller skate. Roller skate. Roller skate, ya que serían los patines. Very good. And then we have the final one, which are elbow pads, and then knee pads, knee pads. Entonces sería el elbow pads, serían las coderas, y los knee pads serían las rodillas. Okay, so you have all the equipment needed to practice some of the sports. Okay, entonces aquí tenemos diferentes equipment que nosotros necesitamos para practicar algunos deportes. Ya no están todas las palabras que nosotros necesitamos para practicar los deportes, pero algunos deportes. Okay, so you have to learn them. Now we are going to talk about something you already saw a couple of weeks ago. Vamos a hablar de algo que ustedes ya han visto hace unas semanas atrás. You remember the modals? The modals? Ok, vamos a ocupar los verbos modales que le dicen, ya, para hablar y crear oraciones sobre por qué es necesario ocupar el equipment indicado, ya. Necesario, the right equipment. So we have, you mustn't ride your bike without your knee pads. Okay, you mustn't ride your bike without your knee pads, yeah. If you can see the girl, she seems to be in pain, right? Si ustedes ven a la niña, ella pareciera que está adolorida, ¿cierto? Que le duele algo, que tuvo un accidente, ¿cierto? Y atrás vemos una bicicleta. Entonces, as you already know the meaning of this word, como ustedes ya saben el significado de esta palabra, diremos que you mustn't ride your bike without your knee pads. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que eran los knee pads? ¿Qué podría necesitar esta niña según lo que se está tocando? ¿Qué podría necesitar? Very good, ¿cierto? Unas rodilleras. Entonces dice, you mustn't. You mustn't. Recuerden que must es deber. Y aquí como dice mustn't es no debes. Entonces dice, tú no debes ride. Ya, ride es una palabra especial para la bicicleta. Dice montar.
You mustn't ride your bike without your knee pads. Tú no debes montar tu bicicleta sin tus rodilleras, ¿ya? Esa es una obligación. Yo le digo al amigo, tú no debes andar en bicicleta sin tus knee pads, ¿ok? Yeah, so we are saying an obligation with this one. Then we have, they don't play basketball with a football ball. Yeah, as you can see, they are playing basketball. But then we express negation, ¿ok? Entonces aquí decimos, ellos no juegan basketball con una poleta de fútbol. Ya estamos expresando una negación. Entonces aquí tenemos el uso de don't. They don't play basketball with a football ball. ¿Ya? No puedo ocupar este equipment para practicar este deporte porque no son congruentes. Una pelota de fútbol no me sirve para jugar básquetbol. ¿Ya? Por eso estamos hablando del the right equipment. The right equipment, ¿ya? El equipamiento requerido, ¿ya? El equipamiento adecuado para cada deporte. So we say they don't play basketball with a football ball. Okay, very good. Then, to summarize and to conclude, para sintetizar y para concluir nuestra clase del día de hoy, we review some different sports. Ya revisamos diferentes sports. We saw rollerblading, ¿ya? Patinaje. Rollerblading, football, yeah, que es fútbol. Then we do, and we see exercise, yeah, ejercitar. Then we saw skiing, remember, skiing, ¿cierto? Que es esquiar. We saw cycling also, cycling, ¿cierto? Que es practicar ciclismo. So very good. And then we saw different equipment for those sports or for the ones you saw with Miss Francis, ¿ya? Vimos diferentes equipamientos que los pueden necesitar o con esos deportes o con los deportes que ustedes vieron con la Miss Francis hace unas semanas atrás, ¿ya? So, quickly, very quickly, muy rápido lo vamos a repasar. Tennis racket, tennis ball, gloves, football ball, basketball ball, mouth guard, uniform, roller skate, elbow pads, and knee pads. Okay, so now you have a homework, okay? You're going to work on your activity book on page 36, okay? You are going to work on your activity book on page 36. Entonces, como tarea y actividad de esta semana, complementaria de nuestra clase, ustedes van a trabajar en su libro de actividades en la página número 36. Van a realizar la página número 36 completa. Ok, sin ningún ejercicio, lo vamos a dejar afuera. Van a hacer la página 36 completa. And now, in a couple of minutes, we are going to see each other on our connection. Ok, en unos minutos más nos vemos en nuestra conexión para resolver algunas dudas o lo que ustedes estimen conveniente que no hayan entendido de esta clase. Ya, ahí también vamos a explicar la actividad que dejamos para esta semana. So, I hope you like it. Well done and have a great week. Ok, espero que hayan entendido muy bien todos los que participaron, todos los que pusieron atención. Recuerden que la idea es que ustedes vayan escribiendo todas las cosas y todos los contenidos, palabras nuevas en sus cuadernos para que puedan estudiar desde ahí y puedan adquirir el conocimiento de una mejor manera. Have a great week. Y que tengan una buena semana. Nos vemos si es que seguimos aquí. So, bye bye. See you next time.